Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar esta clase grabada de la asignatura Historia Económica, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta en estos tiempos de la pandemia global de COVID-19. Bien, con esta clase nosotros vamos a dar inicio a la unidad 2 de la asignatura que se titula La moderna economía mundial y los orígenes del capitalismo. Vamos a estudiar y a conocer los procesos histórico-económicos de los siglos XVI, XVII, XVIII a nivel global. Entre los temas que vamos a abordar está la cuestión del mercado, el nacimiento del mercado mundial, el capitalismo, los debates, certezas e incertidumbres en torno al crecimiento económico europeo, a la génesis del capitalismo, limitaciones temporales, enfoques teóricos, papel de las colonias, dominios extraeuropeos, los imperios europeos, pero también los extraeuropeos, como las dinastías Qing y Ming, las divergencias y convergencias en los desarrollos de Europa, Asia y América, las vías occidental y del Asia oriental de industrialización, y también veremos la revolución industrial inglesa revisitada en perspectiva global. Vamos a comenzar con esta unidad 2 que se abre con un gran hecho histórico, económico, social, antropológico. Me estoy refiriendo a la conquista de América por parte de los europeos. Dos autores que nosotros vamos a leer en el año 1995 escriben un artículo que se titula Nacido en Cucharita de Plata y se refieren justamente al comercio mundial. En estos años, la plata americana, en estos siglos, perdón, la plata americana va a contribuir a la conformación de un mercado mundial. Y esto, según los autores que son Flynn, Dennis Flynn y Arturo Giraldes, se configura a partir de 1571, cuando dentro y en el marco de el imperio de los Habsburgo, el imperio español, o la monarquía hispánica, se funda la ciudad de Manila, que en este momento depende administrativamente del recién creado virreinato de Nueva España. Fíjense, acá tienen marcado en este mapa las rutas durante estos siglos XVI y XVII, las rutas españolas en rojo y las rutas portuguesas en verde. En algún momento, entre 1580 y 1640, tanto el imperio portugués como el español estuvieron bajo la misma corona, bajo la corona de la casa gobernante de los Habsburgo, o también conocido como Austria. El mundo entonces queda integrado. Hay un agente integrador que es la plata americana. Y vamos a ver que el gran centro manufacturero de esta etapa va a ser justamente este oriente asiático, proveedor de las materias buscadas, que son sobre todo la porcelana y la seda, pero además otros productos. Bien, esta unidad termina con otro hecho histórico muy trascendente, y nos estamos refiriendo tanto al proceso de crecimiento económico conocido como revolución industriosa, tanto en Japón, y la revolución industrial inglesa en el noroeste europeo. Bien, cuando nosotros estudiamos estos siglos, la historia económica y la historiografía de la historia económica han propuesto una serie de
explicaciones a las cuales hoy llamamos metarrelatos para dar una organización a esos acontecimientos. Obviamente esto fue realizado en el marco de los avances de la historiografía del siglo XX, por eso está muy marcada en estas explicaciones, en estas grandes explicaciones, la dicotomía premoderno y moderno de la cual vamos a hablar. Bien, la primera gran explicación hasta el día de hoy tiene adeptos y tiene que ver con el papel que se le da a la revolución industrial, ¿no? El papel liberador, me estoy refiriendo a la revolución industrial inglesa. ¿Quiénes participan de esta idea? Toynbee, un historiador británico. Fíjense la fecha, estamos hablando de fines del siglo XIX, Leroy Ladurie, un historiador francés, Fels, Brown, Hopkins, Sheila, ingleses, Mokyr, también un historiador de origen holandés. Bien, ¿qué es lo que plantean en concreto? Van a plantear que el mundo ha estado encerrado en una trampa malthusiana durante miles de años, ¿no? En la cual el estancamiento tecnológico ha sido el responsable de que los niveles de vida estuvieran cerca de la subsistencia. Recién, con la revolución industrial, la población se libera de esa trampa malthusiana. Me interesa en este punto rescatar este, los años de la producción, por ejemplo, de las lecturas de Toynbee, 1884, los aportes de Ledurie, 1966, pero también Mokyr en el 2002. Es decir, esta, esta concepción de la revolución industrial como liberadora de la trampa malthusiana permanece hasta actualmente y en historiadores de la talla de Joe Mokyr. La segunda explicación se basa sobre todo en el papel que le cupo, según esta explicación, al Estado. Y acá tenemos a dos grandes teóricos, y uno de ellos es Max Weber. Max Weber es un sociólogo que va a trabajar y escribir a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Y por otro lado tenemos, a quien nosotros ya conocemos, a Douglas North, quienes que también en una perspectiva weberiana, podríamos decir, van a plantear que el Estado Nacional, que es una creación de Europa y cuya evolución forma parte también de este mercado en expansión, ese Estado Nacional o Estado racional, como diría Max Weber, estuvo en la base de todas las transformaciones, ¿no? Tanto para North como para Weber, la razón del desarrollo de Occidente y la superioridad del Occidente europeo, en el caso de Weber siempre pensando en China, radica justamente en la posibilidad de haber construido esta institución tan eficaz que es el Estado racional, ¿no? Y ello va a marcar el establecimiento de todo un marco institucional. ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos ya revisado, lo que entiende North por instituciones. Estas instituciones, leyes formales e informales, y entre ellas una central es las que son las instituciones que hacen referencia a la estructura de la propiedad, el papel que tiene la propiedad privada en toda esta evolución, digamos, y en esta propuesta explicativa. Entonces,
En esta segunda, entonces, de esos siglos XVI, XVII y XVIII están marcados, según esta propuesta, por el ascenso del occidente europeo vehiculizado por esta organización considerada eficaz que es el Estado racional que, siguiendo a Max Weber, tiene su desarrollo a partir del siglo XVI. Bien, por otro lado, a la par que se hacen estos planteos, hay otros planteos que dicen, no, el ascenso europeo no tiene lugar en el siglo XVI, sino antes, ¿no? En torno al año 1000 y al 1300, periodo conocido por la historia como el periodo bajo medieval. En esta época se producen grandes transformaciones en Europa que van a ser rotuladas de una revolución comercial, una revolución urbana. Y acá, para estos historiadores que siguen estos planteos mutacionistas, como López, Robert Sabatino, Michael Postan o George Duby, vamos a ver que el ascenso de Europa entonces en esta explicación comienza a partir del año 1000, a partir del siglo XI, entre el siglo XI y el XIII. Entonces, todas estas tres explicaciones que hemos tomado, que son los marcos en los cuales se mueven las propuestas de los diferentes historiadores, que nosotros estudiamos o que aquellos a los cuales estudiamos citan, vamos a ver que se mueven dentro de una dicotomía entre lo que es lo moderno y lo premoderno, ¿no? En esta mirada lineal. Es decir, estos siglos XVI, XVII y XVIII son siglos premodernos y habrá que esperar a la revolución industrial para que el, eh, se instauren los tiempos modernos. Y esto va a tener que ver también con concepciones del crecimiento. Hay un crecimiento económico premoderno y hay un crecimiento económico moderno. El crecimiento económico moderno, hemos hablado en la clase pasada cuando hacíamos alusión a la propuesta de Van Sande. Bien, ¿cuándo se va a romper esta dicotomía? Se va a romper con los aportes de la teoría de los teóricos de la divergencia o de la gran divergencia, quienes van a ya dejar planteado y un nuevo consenso historiográfico que va a entender que Asia y Europa han mantenido niveles de renta similares hasta 1800 y solo recién se produce la divergencia donde que Europa se despega, digamos, de estos niveles de renta respecto de Asia. Y vamos a encontrar ya en los años 80 los trabajos de Weyrauch o del propio Brodel, también de Ander Gunder Frank, y obviamente también el trabajo que nosotros ya hemos hablado muchas veces, el de Kenneth Pomeranz. Bien, acá se rompe la dicotomía y se plantea entonces eh, que las diferentes regiones pueden haber pasado por estos tipificados crecimientos premodernos y también crecimiento moderno. Ya vamos a desarrollar algunos conceptos para entender un poco más esto. Entonces, lo importante acá es rescatar cómo estos siglos son entendidos a partir de la literatura de historia económica en el marco de estas grandes explicaciones. Las primeras tres grandes explicaciones tienen que ver con ese tipo de historiografía que habíamos hablado, sobre todo eurocéntrica, estructuralista, que se desarrolla hasta los años de 1980. A partir de allí, y que se vertebra en torno a la dicotomía premoderno, moderno. A su vez, se vertebra también
con se vertebran también las famosas teorías de la modernización. Con los teóricos de la gran divergencia, esta dicotomía se va a desmoronar y se va a romper. Fíjense, cuando nosotros retomamos algunos aportes cuantitativos, este es el caso de un cuadro extraído de un artículo de Angus Madison, se muestra estos convencimientos que acabamos de hablar. Por ejemplo, en el caso de Madison, vamos a ver que tanto Europa Occidental y China parten de un mismo nivel de renta en dólares internacionales de 1990 y va a comenzar un despegue ya aproximadamente a partir del año 1000. Entonces, también acá nos ubica dónde está planteándose en Madison en cuál estas grandes posturas explicativas. Este despegue de Europa Occidental se comienza a acentuar y se sostiene progresivamente este ascenso de Occidente hasta, bueno, obviamente hasta nuestros días. Bien, lo mismo con este gráfico del texto de Robert Allen. Miren ustedes este gráfico extraído seguramente de los aportes de Paul Weyrich, donde está planteado la distribución de la industria entre 1750 y 2006. Esto para que ustedes se ubiquen. Ustedes ya leyeron este libro de Allen, que se llama Historia Económica Mundial, que es un pequeño libro del cual hemos leído algunos capítulos. Y si ustedes observan, entre 1750 y 1800, el resto del mundo, el subcontinente indio y el lejano oriente y China es el gran mundo manufacturero de la época. Tienen más del 80% de las manufacturas que en este momento se comercian en el mundo. Esto va a ir disminuyendo en, en beneficio después ya del Reino Unido, de la Unión Soviética, de Europa Occidental y de Norteamérica. Pero este dato es muy importante para nosotros porque acá nos muestra entonces cómo todavía en ese siglo XVIII, a fines del siglo XVIII y los comienzos del siglo XIX, el papel que tiene el este asiático como centros manufactureros que proveen de productos al planeta. ¿De qué productos? De los productos que se quieren en ese momento. A ver, así como hoy queremos alguna gente por lo menos quiere los iPhone, en esta época, ¿qué es lo que quiere la gente? Quiere las porcelanas. Quiere las porcelanas con la heráldica, por ejemplo, de las casas reales de la época. Quiere la seda, quiere las lacas, quiere los muebles, y todo eso se produce con una calidad y una tecnología que hasta avanzado el periodo es desconocida en Europa. Antes eso no se podía comprar. Los europeos no podían acceder o era mínimo su acceso. ¿Por qué? Porque no estaba la plata americana. Cuando los europeos, y en este caso estamos hablando de España completamente o la monarquía hispánica, se apodera de los grandes centros mineros americanos, tanto en México, con el actual México, como en la actual Bolivia, van a tener a la disposición de la plata necesaria para acceder a todos estos productos. Por eso es que los autores van a discutir la idea de una
y sobre todo dentro de estos autores, estamos hablando sobre todo de Jean Lebris, que van a discutir la idea de una Europa al límite de la subsistencia entre los siglos XVI, XVII y XVIII, sino que se tratan de sociedades que tienen consumo, y no solamente los consumos son propios de la aristocracia, sino también de grupos como por ejemplo la burguesía, que va tomando estos nuevos gustos. Bien, entonces, lo que tenemos a comienzos del siglo XVI es la posibilidad del desarrollo del mercado mundial, que se va a afirmar a fines del siglo XVI con la creación de la ciudad de Manila. Y se da comienzo a lo que eh, Dennis Flynn y Arturo Giraldes llaman la primera globalización, expresión que nosotros hemos compartido en varias oportunidades. Se afirma entonces un mercado mundial. Es muy importante esta cuestión del mercado, que da muchísimo para hablar, y hay diferencias en cómo lo trabajan los historiadores y cómo lo trabajan los economistas, y toda la creación teórica que hay sobre esto. Vamos a tomar acá una expresión de Joseph Stiglitz. Dice, refiriéndose a hoy, ¿no? El verdadero debate hoy en día gira en torno a encontrar el balance correcto entre el mercado y el gobierno. Ambos son necesarios. Cada uno puede complementar al otro. Este balance será diferente dependiendo de la época y el lugar. Una reflexión bastante oportuna para los tiempos que está viviendo la Argentina hoy. Bien, como expresamos en otro momento, quien nos ayuda a entender el papel del mercado es este antropólogo económico, Karl Polanyi, de origen austríaco, que va a estar el libro que estamos haciendo referencia, escribe en 1940, y va a tomar al mercado como una forma de integración básica de la actividad económica. Y acá es muy interesante porque Polanyi nos muestra que existen diferentes formas en que se integra la actividad económica en una sociedad, y que una sociedad se integre económicamente. Por un lado, la reciprocidad, la redistribución, la hacienda y el intercambio o mercado. Estas formas de integración de la actividad económica va a tener estructuras institucionales diferentes, porque en la reciprocidad las relaciones son simétricas entre los diferentes agentes. En el cambio, en la redistribución hay una centralidad. ¿Por qué? Porque hay un centro redistribuidor, que es el centro de la autoridad que entrega los bienes. En tanto, la hacienda, a diferencia de las anteriores, es un grupo cerrado y autárquico, que su comportamiento es producir para el uso propio. Los mercados, en cambio, el intercambio y el mercado, la búsqueda del comportamiento es la búsqueda del lucro individual, ¿no? Y los mercados pueden ser mercados regulados o mercados que se regulan, autorregulados por las leyes de la oferta y la demanda, mercados perfectos. Entonces, cuando nosotros pensamos en el mercado, ¿no es cierto? Estamos pensando justamente en una forma de integración de la actividad económica. Como habíamos planteado en otra oportunidad, en esta época que nosotros estamos estudiando, sería una economía en términos de premercado. ¿Por qué? Porque para Polanyi, en el siglo XIX, desde 1830 y 1920, se pone en juego una forma de producir y distribuir el sustento del hombre, regulada exclusivamente por el mercado, que es la economía de mercado.
¿no? Esto nos lleva a pensar entonces cómo el mercado, en estas líneas evolutivas que nosotros siempre estamos marcando, que ha tenido la escritura de la historia económica, forma una cuestión, es un aspecto clave para marcar las etapas de la historia. Así, por ejemplo, vamos a ver que la perspectiva materialista y el esquema evolutivo marxista van a hablar de, por ejemplo, el feudalismo como un sistema de premercado, el capitalismo como un sistema de mercado, el socialismo como un sistema de postmercado. La palabra mercado eh, viene del latín mercatus y hace referencia a este sitio público en donde se compran y se venden productos. Hay un mercado diferente para los historiadores y para los economistas. Yo acá coloqué esto, el mercado, si estas definiciones ya no son zombies. Esta expresión viene de un aporte que hace el sociólogo Ulrich Beck, que ya falleció, de origen alemán. Ulrich Beck nos dice que hay muchos conceptos que usamos hoy que son conceptos zombies. ¿Por qué? Porque han servido en el marco de la escritura de las ciencias sociales del pasado, pero que hoy no tienen esa realidad. Y sobre todo me refiero a esto que nosotros estamos criticando justamente, que es estas líneas evolutivas marcadas por la historiografía de los siglos XIX y XX. Bien, entonces, para los economistas, uno puede pensar que el mercado es tanto una actividad como un sistema, ¿no? Es una institución social que da forma a la actividad económica, que su rasgo central es que toda la producción está destinada a la venta en el mercado y que todos los ingresos provienen de ella. Para los economistas hay diferentes tipos de mercados: el mercado de la tierra, el financiero, el del trabajo, y la economía de mercado es una economía gobernada por los precios del mercado y únicamente por ellos. Los precios se establecen por las leyes del mercado, la oferta y la demanda. El mercado es una institución con leyes propias sobre las cuales se ha construido una sólida estructura analítica. Es un mecanismo que produce precios, es un mecanismo de oferta, demanda, precio que tiende, ¿no?, a una posición de equilibrio. Eh, el sistema de mercado es un grupo de mercados regulados entre sí, y los mercados autorregulados son aquellos que la demanda, el precio y el coste determinan en forma mutua y exclusiva lo que se ha de producir, cómo se ha de producir y entre quién se ha de distribuir. Por allí, estos son los aportes y definiciones que más están presentes en nuestro sentido común. En cambio, para los historiadores, el mercado es una construcción social, se establece en un tiempo, en un lugar, tienen características visibles, están objetivables. Los mercados se pueden clasificar según el tipo de mercado, se puede tipificar y van a producir la cuestión del mercado también va a colaborar en la producción de teoría. Por ejemplo, el concepto de economía mundo, por ejemplo, de Brodel, o esta idea que nosotros estamos hablando de nacimiento de un mercado mundial. Volviendo a Brodel, y estamos acá en los años 50, 60, 70 y 80. Y acá el libro que estamos trabajando es el libro de la dinámica del capitalismo. Ya en este caso es un Brodel maduro el que escribe el libro, pero va a dar unas reflexiones que a nosotros nos interesan para empezar a discutir. Por un lado, la cuestión del mercado y acercarnos a la importancia que tiene en la historia económica, y por otro lado también
pensar la concepción de Brodel en torno al capitalismo. Recuerden ustedes que Brodel es uno de los grandes miembros de esa tendencia, esta forma de hacer historia que se denomina anales. Digamos, serían por el quien Aguirre Rojas dio el nombre de anales brodelianos. Y acá vamos a adentrarnos a la escritura de Brodel, de Fernand Brodel. Dice Brodel, por encima de la enorme masa de la vida material diaria, la economía de mercado ha tendido sus redes y mantenido vivos sus diversos entramados. Y fue de ordinario por encima de la economía de mercado propiamente dicha, por donde prosperó el capitalismo. El mercado no es sino un nexo imperfecto entre producción y consumo. Entre los siglos XV y XVIII hay ciertos procesos que exigen un apelativo especial. Imagínense ustedes la enorme y múltiple capa que representan para una región determinada todos los mercados elementales con los que cuenta, una nube de puntos para ventas a menudo mediocres. Por estas múltiples salidas comienza lo que denominamos la economía de intercambio, tendida entre el enorme campo de la producción y el del consumo igualmente enorme. Durante los siglos del antiguo régimen, entre 1400 y 1800, se trató aún de una economía de intercambio llena de imperfecciones. Sin duda, y debido a sus orígenes, esta economía se pierde en la noche de los tiempos, pero no logra asociar toda la producción a todo el consumo, ya que una inmensa parte de aquella se pierde en el autoconsumo de la familia o del pueblo y no entra en el circuito del mercado. La economía de mercado constituye el nexo de unión, el motor, la zona estrecha pero viva en la que surgen las incitaciones, las fuerzas vivas, las novedades, las iniciativas, las múltiples tomas de conciencia, los desarrollos e incluso el progreso. Todo lo que queda fuera del mercado no tiene sino un valor de uso, mientras todo lo que traspasa su estrecha puerta adquiere un valor de intercambio. Brodel va a distinguir en una economía de mercado A y una economía de mercado B. Dos tipos de economía de mercado, A y B, discernibles si le prestamos un poco de atención, aunque solo sea por las relaciones humanas, económicas y sociales que instauran. La primera categoría A incluye de buen grado los intercambios cotidianos del mercado, los tráficos locales o a corta distancia como el trigo y la madera que se encaminan hacia la ciudad cercana e incluso los que tienen lugar en un radio más amplio, siempre que sean regulares, previsibles, rutinarios y abiertos, tanto a los pequeños como a los grandes comerciantes, como por ejemplo los envíos de grano desde el Báltico, desde Danzig hasta Ámsterdam en el siglo XVII, o el tráfico de aceite y vino del sur hacia el norte de Europa. Estoy pensando en aquellas flotillas de carros alemanes que venían a buscar cada año el vino blanco de Istria. Esta economía de mercado A de estos intercambios cotidianos es un comercio reglamentado, nos dice Brodel, leal, transparente, competitivo, con productores, campesinos e intermediarios como agentes. Pero existe una economía de mercado B que huye de la transparencia y del control. El comercio regular que anima a los grandes convoys de trigo del Báltico es un comercio transparente. Las curvas de precio a la salida de Danzig y a la llegada de Ámsterdam son sincrónicas y el margen de beneficio a la vez seguro y moderado. Pero si se produce una carestía en el Mediterráneo hacia 1590, por ejemplo, veremos a los mercaderes internacionales, representantes de importantes clientes,
desviar de su ruta habitual a barcos enteros, cuyo cargamento, transportado a Liorna o a Génova, triplica o cuadruplica entonces a sus precios. También en este caso la economía A puede cederle el paso a la economía B. Y en este caso emerge el proceso capitalista. Es de un intercambio de desiguales. Acá la competencia no desempeña ningún papel. El mercader cuenta con las ventajas. Se ha roto la relación entre el productor y el comercio final. Hay grandes beneficios y acumulaciones de capital, ¿no? Por eso, para Brodel, el capitalismo es una economía de contramercado. Fíjense qué interesante esto que leemos, que está extraído del texto que les hablé recién, La dinámica del capitalismo. Ustedes lo pueden encontrar, está en la web, pero también está en plataforma o en el drive de la materia. En este caso, estamos pensando también con cómo está definiendo Brodel al capitalismo, ¿no? El capitalismo como, la búsqueda del el lucro, los grandes beneficios de la acumulación del capital, se caracteriza por este proceso capitalista por intercambios de desiguales, ¿no? Donde el papel del mercader es el que cuenta con las ventajas y la competencia no desempeña ningún papel. Y esto también nos hace pensar, por un lado, eh, que a diferencia de Polanyi, esta economía de mercado para Brodel ya está presente no solamente en estos siglos, sino en los siglos que se hunden allá en los tiempos lejanos. Y que la característica justamente de estos siglos que se abren, de estas centurias que se abren a partir del siglo XVI, es justamente la posibilidad de asegurar el intercambio capitalista en este sentido que Brodel introduce, que es, cuando estamos las grandes ganancias que permite el comercio transoceánico. Y de este modo, tanto para Brodel como para Wallenstein, vamos a ver que acá tenemos ya una aproximación, una definición de capitalismo, que también es compartida por Wallenstein, y que vamos a ver que ya tenemos capitalismo a partir del siglo XVI. Y acá estos autores toman distancia de la producción paralela que está haciéndose, que es la de los marxistas británicos, que van en esta misma época, ellos van acentuando en esa mirada evolutiva, lineal, la idea de transición, ¿no? Y justamente en estos siglos de transición de una economía de premercado y mercado, donde justamente el planteo es que a partir del siglo XVII, según la hipótesis de Erich Hobsbawm, en el caso de los historiadores marxistas británicos, se produciría la liberación de las fuerzas modernas o las fuerzas del capitalismo a partir de la crisis del siglo XVII. Ya no vamos a explayarnos sobre eso. Lo que quiero dejar en claro son dos miradas diferentes. En el caso, ya hemos hablado bastante de la propuesta del marxismo, en este caso la propuesta de Brodel, que después va a ser retomada por Wallenstein y los teóricos del sistema mundo, con todas las cuestiones que ustedes ya conocen. Bien, esta idea de mercados autorregulados, que por allí nosotros escuchamos muchas veces, va a requerir de ciertos requisitos institucionales para la autorregulación. Entonces, y acá está la diferencia, y un poco para entender también el planteo de Brodel, ¿no? En este caso, todos los productos pasan por el mercado, ¿no? Toda la producción, hablamos de mercados regulados, autorregulados,
toda la producción está destinada a la venta en el mercado y todos los ingresos provienen de ella. ¿Y qué es importante para esto? El derecho a la propiedad privada, ¿no? Para que todas las mercancías sean vendibles y después puedan usarse libremente, contratos libres entre las partes, ¿no? La búsqueda obviamente en esto tiene que haber una racionalidad económica que lleve a la búsqueda del beneficio y a una elección adecuada entre los medios que son escasos, que se entienden como escasos, y el Estado, en esta concepción, el Estado es el que debe asegurar justamente los mercados autorregulados. Esta es una idea muy concreta, forma parte de hoy del sentido común cuando se trabajan estas cuestiones. Bien, nosotros habíamos planteado la idea de crecimiento moderno y crecimiento premoderno. Entonces, si recordamos ese cuadro de Madison, veíamos que las sociedades, depende la concepción en la que nos paremos, comienza, en este caso la sociedad europea, comienza a crecer y a diferenciarse sobre todo del Asia o de China, a partir ya sea del año 1000, siglo XI, siglo XIII, siglo XVI. Depende en qué propuesta aplicativa estemos nosotros trabajando. Pero hay un crecimiento sostenido. Permítanme volver al gráfico para que ustedes tengan en cuenta esto. Acá me pasé. Miren esto, ¿no? Entonces yo tengo un crecimiento, Europa en un crecimiento sostenido, Europa occidental. Este crecimiento es un crecimiento que podríamos decir extendido y acá comienza a partir de 1800, mediados de 1700, un crecimiento intensivo. Bien, esto que nosotros vemos acá, para muchos historiadores, en esta línea de moderno y premoderno, en Europa occidental lo que se ha dado es un crecimiento smithiano, ¿no? Y lo que que caracteriza al crecimiento premoderno. Y después Europa occidental va a asistir a un crecimiento del tipo schumpeteriano, ¿no? Que es un crecimiento de tipo intensivo donde lo que va a importar es la tecnología, porque este crecimiento va a poder sostenerse justamente por la tecnología. Entonces, vamos ahora al gráfico en el cual estábamos, que está tomado de una clase de Robert Allen, quien con este gráfico resume este crecimiento económico smithiano y el papel que tienen los mercados, ¿no? Ojo con esto porque hoy nosotros podemos decir, a partir de los aportes que tenemos, de lo que ha trabajado la teoría, los teóricos de la gran divergencia, por ejemplo, que las sociedades han participado porque hoy sabemos que este distanciamiento de Europa no fue tal, que recién el distanciamiento va a producirse más tardíamente y que también hay experiencias de crecimiento en China, hay experiencias de crecimiento en Japón, refiriéndonos con los nombres actuales, hay experiencias de crecimiento también en Inglaterra, en Holanda, y que estas experiencias de crecimiento pueden participar tanto
este tipo de crecimiento smithiano, pero también del tipo de crecimiento schumpeteriano, es decir, donde va a intervenir la tecnología. En este caso, lo que hace Smith, y lo que resume acá eh, Robert Allen, es primero el papel del Estado liberal, ¿no? Entonces, por un lado, una de las características de este crecimiento smithiano es la existencia de mercados libres y mejoras en el transporte, que es lo que vamos a asistir a partir del siglo XVI. Las sociedades se van a especializar, va a haber una división del trabajo que va a permitir que haya una relación adecuada entre pobladores y entre población y trabajadores y producción, ¿no? A su vez, este Estado liberal tiene que garantizar para que toda la especialización, la división del trabajo, las mejoras del transporte y el comercio aseguren este crecimiento, el Estado tiene que asegurar la defensa, la seguridad privada, la propiedad privada, la estabilidad del dinero. Todo esto va a permitir el ahorro, pero también va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Obviamente que cuando uno piensa en el crecimiento smithiano, siempre es un crecimiento extensivo y es un crecimiento que va a tener los límites. No es el caso de la idea schumpeteriana, donde y quien nos va a hablar del crecimiento moderno es justamente Kastner, ¿no? En un libro muy célebre del año 1966, quien va a plantear justamente que este crecimiento moderno eh, o este crecimiento schumpeteriano va a estar autosostenido y acelerado por la tecnología. No es así en esta etapa para quienes conciben el crecimiento smithiano, ¿no? Acá no va a tener tanta visibilidad el papel de la tecnología, obviamente. Como les dije, hoy en día y nosotros cuando estudiemos, por ejemplo, el caso de la revolución industriosa en Japón, vamos a ver también que hay otras formas de crecimiento y que esta dicotomía entonces entre lo moderno y lo premoderno se va a desdibujar en muchas áreas del globo. Esto le va a permitir a un historiador económico, Jack Goldstone, en un artículo del año 2002, hablar de las eflorescencias, refiriéndose justamente a la China de la dinastía Song, al Japón de Tokugawa, a la propia Holanda, como eflorescencias donde se dan diferentes conjugaciones de crecimientos, ¿no? Y la dicotomía se difumina. Bien, entonces, ya para terminar esta cuestión, ya nos podemos ir ubicando entonces en los debates y certezas e incertidumbres en torno al crecimiento económico europeo, a la génesis del capitalismo, a su delimitación temporal, a cómo concebimos su definición, el papel que van a tener las colonias y los dominios extraeuropeos. Porque como observamos, así como hablábamos de Wallenstein, Brodel, los marxistas, se discrepa en cuanto el origen, en cuanto a las causas, en la cronología, en la definición, en los posicionamientos críticos o apologéticos respecto del capitalismo. Esto sobre todo en esta historiografía del siglo XX.
Bueno, acá tenemos ya para ir cerrando y ya dejando abierto entonces los temas que vamos a trabajar, a Adam Smith y a Schumpeter, ¿no? Schumpeter vivió a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. De él le debemos esto de la innovación la innovación creativa que a su vez es destructora. ¿Por qué? Porque la innovación en tecnología crea, pero a su vez destruye tecnologías anteriores, ¿no? Y esto es justamente a lo que él asiste, a lo que nosotros asistimos día a día. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para trabajar en esta clase. Yo acá les propongo ver un video, si a ustedes les interesa. Es un video de 2017 que trata sobre estas cuestiones que estamos hablando, con diferentes actores que opinan, historiadores económicos que opinan de diferente modo. Todos varones, Patrick O'Brien, Kenneth Pomeranz y Bonson Lee. He dedicado un apartado a Polanyi, me parece muy interesante este artículo sobre el nuevo interés que tenemos sobre Polanyi hoy. Acá tienen el artículo de Goldstein, que les nombré, y la demás bibliografía que ustedes ya conocen. Muy bien, muchas gracias. Espero que la clase haya sido clara. Nosotros nos vamos a seguir conectando por vía WhatsApp, por vía Zoom o por vía Meet. Por último, recuerden que estamos realizando ya las últimas presentaciones parciales y empezamos ahora el trabajo final para llevar adelante y a buen término la cursada en estos tiempos de COVID-19. Nuevamente, muchas gracias.